Seguimos con más, nos acompaña el prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado, para hablar sobre esta preocupación que se ha generado ya desde el gobierno provincial de Imbabura, más sin embargo de muchos GATS y tanto municipales como parroquiales también se han expresado en el mismo sentido por el recorte presupuestario que han sufrido en este año y lo que se va a proyectar para el 2017. Gracias por acompañarnos y bienvenido. Son 5 millones del presupuesto en este año. Un poco más. Aparte de la devolución del IVA que hasta ahora no se concreta y algún otro recurso por la transferencia de competencias. ¿Cuál es la afectación real? ¿Cuál es el monto real que el Estado adeuda solo en lo que debería haber cancelado en este 2016 al gobierno provincial de Imbabura? Bueno, muchas gracias, Mauricio. Buenos días a todos y a todos. Es preocupante la situación no solamente para las prefecturas, sino también para las alcaldías y las juntas parroquiales. Esta reducción que, según el argumento del gobierno nacional, es el resultado de la baja en el precio del petróleo, la disminución en la recaudación tributaria. Nosotros tuvimos en el 2015 $24.900.000. En el mes de marzo se nos dijo, proyéctense ya, no con ese monto, sino proyéctense con 21 millones. Más tarde, en el mes de junio, nos dijeron, ya no son los 21 millones, proyéctense con 20 millones. Y hace pocos días nos dijeron, ya no son los 20 millones, ahora proyecten el presupuesto del 2017 con 19 millones. Eso quiere decir que más de 5 millones de dólares tiene recorte, no la prefectura de Imbabura, sino la provincia de Imbabura, porque con esos recortes lo que se genera es la disminución de ejecución de obras. Usted sabe, Fabricio, nosotros tenemos un parlamento provincial. El parlamento provincial, previo a la aprobación del presupuesto, tiene que dar el visto bueno, luego va a conocimiento del Consejo, pasa a la Comisión de Planificación y Finanzas, más tarde vuelve al Consejo, el Consejo en 2 debates tiene que analizar la reforma presupuestaria y proceder a aprobarlo. Esto quiere decir que en muchas de las parroquias conocían las obras que se iban a ejecutar proyectadas con el presupuesto que desde el Ministerio de Finanzas se nos había dado. Hoy, desgraciadamente, tenemos que hacer... millones de dólares. Considerando el 2015, sí. Claro. En el 2016 ya sabíamos que no había tales 24 millones de dólares porque el presupuesto general del Estado disminuyó a 39.880 millones de dólares. Por ende, sabíamos nosotros que como dependemos del presupuesto general del Estado, ese 21% del ingreso permanente y el 10% del ingreso no permanente nos iba a afectar. Por lo tanto, pero nosotros habíamos pensado a lo mejor que por lo menos nos quedaríamos en los 21 millones de dólares. No ha sido así. Hoy estamos sobre los 19 millones de dólares, con el riesgo de que mañana nos digan que tampoco tenemos 19 millones de dólares, sino más bien que se reduce, porque el precio del petróleo no ha subido como se quisiera, ni la recaudación tampoco ha mejorado. El lunes anterior tuvieron en sesión de Consejo Provincial el análisis de este tema y el alcalde de Pimampiro, sin embargo, votó en contra de esta necesidad de reforma del presupuesto, argumentando que independientemente de esa situación no se estaban considerando realmente priorizando las obras que se deberían hacer. ¿Qué está pasando en este momento? Sin embargo, yo creo que de mi parte la teleserie yo lo he dado por concluida, ¿no? El lunes hizo evidente en la sala. Sí, fuimos nosotros a Pimampiro a informar, a rendir cuentas al Cantón Pimampiro y lo demostramos, obviamente que no es que nos hemos olvidado de Pimampiro. Cierto es, en años anteriores, en los 2 primeros años, hubo mayores recursos económicos, inyectamos tanto para riego como para vialidad importantes recursos económicos. En otros cantones lo hicimos en menor intensidad. Yo creo que hay que ser equitativo. Aquellos cantones que en menor intensidad recibieron recursos, en el transcurso de nuestra administración debemos inyectar también recursos económicos. No consta en el presupuesto, esa es la verdad, recursos como los de 2 proyectos de riego que se acercan al $500,000 en el Cantón Pimampiro, que están calificados por el Senagua, que no es que no se van a ejecutar, nos mantenemos a la espera de lo que usted decía, Fabricio, que respecto a la transferencia de competencias también nos deben dinero. No nos han transferido del 2015,
y del 2016, que son dos bloques de proyectos que benefician a diferentes sistemas de riego en toda la provincia, particularmente a Pimampiro en dos proyectos de riego, cerca de $500,000. No consta en el presupuesto, cierto es, el crédito aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo a través del Banco de Desarrollo para realizar proyectos de preinversión, es decir, de estudios para el mejoramiento de la vía entre el río Mataquí, donde estamos construyendo un puente que cuesta aproximadamente $500,000, en la zona donde estamos asfaltando también, entre Pinandro y el río Mataquí, el estudio del mejoramiento de la vía para que a futuro sea asfaltada entre Mataquí y Chugá, entre Mataquí y Sixipamba, que es el cantón Pimampiro, y también el estudio del mejoramiento de la vía entre Mariano Acosta, Añaspamba, San Miguel Arcángel y La Quinta, porque consideramos que es una zona eminentemente agrícola que requiere y demanda permanente mantenimiento y mejoramiento de la arteria vial. Entonces el reclamo no es tan alejado, la verdad. Bueno, él reclama que no conste en el presupuesto. Cierto, nosotros tenemos, Fabricio, hasta el momento $2 millones para atender a las 36 parroquias, para atender a los 6 cantones. El señor alcalde debe estar consciente que hemos hecho esfuerzos para atender lo que en los últimos 10 años no ha recibido Pimampiro, lo hemos ayudado en estos 2 primeros años, en lo que tiene que ver a riego y en lo que tiene que ver a vialidad. Pero insisto, para mí esa teleserie se ha terminado. A mí lo que me interesa no es que se sienta feliz una persona, sino que las comunidades se sientan atendidas. Y así se sienten sí, comunidades, sí. Porque hay juntas parroquiales que también están cuestionando mucho el tema de distribución económica del gobierno provincial de Imbabura. ¿Cuáles, por ejemplo? Recuerdo a Andrade Marín, es una de ellas, en la última reunión que tuvo con Agopare en San Pablo, inclusive estaban exigiendo aproximadamente 12 juntas o 12 gobiernos parroquiales que los consejeros en representación de las juntas parroquiales rindan cuentas porque se sentían muy inconformes con el presupuesto participativo o la priorización de obras. Bueno, este modelo de presupuesto participativo es obviamente propio de la prefectura de Imbabura y es la prefectura de Imbabura la que involucra a las juntas parroquiales dentro de esta participación. Y no estuvimos equivocados ni estamos equivocados porque justamente en esta época de crisis es eso lo que nos va a salvar a las comunidades porque se unen esfuerzos de la Junta Parroquial, de los municipios y de la Prefectura de Imbabura. Obras que sola la Junta Parroquial no podría hacer, obras que en muchos de los casos los municipios solos no podrían hacer y obras que solos nosotros como Prefectura tampoco podríamos hacer. Por lo tanto, los 3 niveles de gobierno estamos trabajando de manera coordinada, de manera unida y eso es lo que va a posibilitar salir adelante. Sin embargo, ante esta situación, ¿cuáles son las opciones para que mucha de la inversión que no se podrá realizar con los recursos que el gobierno entregaba a las prefecturas y que se había planificado en el tema de inversión? Sin embargo, ¿qué se va a hacer para poder realizar, buscando otras fuentes de financiamiento? ¿Qué pasa con Inbavial? ¿Realmente es un aporte importante a nivel económico para la provincia? ¿Qué pasa con Chachimbiro? A lo mejor no sean los montos como para solventar una deuda de $5 millones, pero ¿cuándo es el aporte? Las empresas públicas fueron creadas no para obtener rentabilidad, no son empresas con fines de lucro. Las empresas públicas, entiendo yo, cuando Diego estaba de prefecto, se lo creó Inbavial con el afán de que sea una herramienta más para la ejecución de obras, no solamente del gobierno nacional, del gobierno provincial, sino obras también de carácter nacional, porque nuestra cobertura es nacional, no es solamente es puntual, que los municipios igualmente hagan uso de la presencia de la empresa pública, porque brinda muchas ventajas, en el sentido de que es régimen especial, es mucho más rápido, hay mayor transparencia en la contratación con una empresa pública. El año anterior hubo un excedente, porque no podemos hablar de utilidades, hubo un excedente que no fue reinvertido y eso, de acuerdo a la ley, se ayudó a la prefectura de Imbabura para cubrir, obviamente... un edificio de $600,000 también. Sí, es patrimonio de la provincia de Imbabura. Esa es la ventaja entre la empresa pública y la empresa privada. La empresa pública, todo lo que haga la empresa pública, una vez que, si en algún momento es liquidada, todo pasa a ser patrimonio de la prefectura de Imbabura y por ende de todos los imbabureños. En el tema de Chachimbiro se está trabajando igualmente con estrategias, tratando de unir las iniciativas entre todos. Bueno,
Yo creo que uno de los sectores más golpeados con la crisis, obviamente, es el sector turístico. Si usted conversa con los hoteleros, le van a decir lo mismo. Si usted conversa con las hosterías, le van a decir lo mismo. Con los balnearios, le van a decir lo mismo. Pero sí debemos expresar nuestra satisfacción porque estamos trabajando en una campaña, no solamente apuntando a beneficiar Chachimbiro, sino a todo el sector turístico de la provincia de Imbabura. Esta campaña, Imbabura en Oferta, ha dado resultados. De los reportes que nosotros tenemos en el último feriado, estuvimos prácticamente repletos, tanto en Chachimbiro, en el Arco Iris, en la hacienda Chachimbiro, hablando de ese sector. Lo mismo ha sucedido también en el sector de Ambuquí y en otros atractivos turísticos que nosotros tenemos. Yo pude movilizarme en el sector entre Ibarra y Zuleta, por ejemplo. Es muy satisfactorio saber que la terminación de esa obra ha generado nuevas fuentes de trabajo y está generando desarrollo económico local. Y de paso debo informar, ayer estuvimos en Quito con Gustavo Baroja, en un plazo de un mes estaremos ya entregando el puente que fue gestionado por la prefectura de Imbabura ante el prefecto de Pichincha. Yo sé que no es mucha la inversión, pero ahorrarse a estas alturas del tiempo 80.000, 90.000 dólares, porque eso podríamos haberlo hecho nosotros. Sin embargo, gestionamos ante el compañero prefecto para que él lo ejecute. Él está ejecutando uno de los carriles en el límite provincial porque el otro carril es patrimonio cultural y no hay cómo intervenirlo. Y finalmente, con esta situación, el gobierno provincial también no tiene mucha capacidad de crédito de endeudamiento. Pues al momento el gobierno provincial tiene una deuda de 13 millones de dólares. En nuestra administración, cuando llegamos en el 2014, encontramos el proyecto Cuicocha-Puela-Guagrún, que es un asfaltado de 58.4 kilómetros, que estaba desfinanciado. El Consejo aprobó inmediatamente el trámite para conseguir un crédito de 6 millones de dólares. Con los 6 millones de dólares prácticamente cubrimos la demanda, aparte se necesitó 1 millón adicional que tuvimos que hacer una reforma presupuestaria en el Consejo, es decir, en nuestra administración hemos inyectado más de 7 millones de dólares para que esa obra esté concluida. Sabemos que el 24 del presente mes, y a nosotros nos congratula que así sea, el señor Presidente de la República nos acompañará a la inauguración de este importante tramo vial, se lo hará en el estadio de Pucará. Esta es una obra que tiene varios actores, desde el Ministerio de Finanzas con una asignación no reembolsable superior a los 3 millones de dólares, un crédito en la anterior administración que cerró cerca de 13 millones de dólares y nosotros 6 millones de dólares adicionales. Lo importante es que la obra esté ejecutada. Usted sabe, Mauricio, yo no soy de los que me apropio de las obras ni de las de antes ni las de hoy. Las obras no son propiedad privada ni de los que se fueron ni de los que llegamos. Las obras son un derecho de la comunidad y así lo entendemos nosotros, por eso les dimos todo el impulso para la continuidad hasta su conclusión. Pero no me contestó, ¿tiene capacidad de endeudamiento en este momento? Apenas 3 millones y medio de dólares. Es la capacidad de endeudamiento que claro. No podríamos endeudarnos más allá de ese monto. Bueno, agradecemos la presencia esta mañana del prefecto de la provincia de Imbabura, Pablo Jurado. Finalizamos el espacio de entrevistas, una pausa, seguimos con más aquí en Café Noticias.